Lo último, traemos una nueva ayuda económica de hasta $4,000. Así es, y esto es completamente real. Traemos un cheque de estímulo de $4,000, el cual las aplicaciones para ahora mismo están abiertas. Pues miles de familias y personas mayores, las personas más abatidas en esta inflación, las más afectadas en la época de la pandemia, pues pronto podrán recibir este cheque de estímulo de $4,000, ya que comenzaron a aceptar las solicitudes para este cheque desde el día de ayer, lunes. Pero no solo traemos esto, traemos varios tipos de alivios económicos en diferentes estados, ya que también estaremos hablando del estado de Florida, donde los residentes podrán obtener casi $500 en efectivo en este año. Podrán sumarse a $2,000 millones en todo un fondo el cual ya estará comenzando a salir. Y no solamente eso, también hablaremos de un alivio hipotecario de California y un pago de energía de hasta $600 disponible para muchos estados. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven toda esta información que sin duda alguna les será de mucha utilidad. En una conferencia de prensa en el centro de la administración del condado de exactamente San Diego, la presidenta de la Junta del Condado, Nora Vargas, y los funcionarios de la Agencia de Salud y Servicios Humanos de este condado y los líderes del Servicio de Familias anunciaron la apertura del programa llamado Fondo de Acción de Recuperación para el día de mañana. Este programa, desarrollado por el Servicio de Familia, tiene como objetivo ayudar a familias de bajos ingresos, a los adultos que han sido afectados por la pandemia. Esto va a ser financiado por el condado utilizando los fondos federales de la ley del Plan de Rescate estadounidense. Refiriéndose a las dificultades que enfrentaron las personas durante la pandemia, pues se afirmó que la lucha continúa para muchos y quieren que este dinero ayude a las personas a superar esas dificultades. Más de 2,000 familias que cumplan con los requisitos de elegibilidad podrán obtener este cheque de estímulo único de $4,000. Este fondo aborda la creciente necesidad de fondos flexibles. Esto conectará a los destinatarios con recursos que los ayuden a poder maximizar la recepción de estos fondos y los apoyará con la planificación de su futuro. Las autoridades comenzaron a aceptar las solicitudes el día de ayer lunes y van a continuar aceptándolas hasta el domingo 21 de mayo. Para esto también puede visitar la página web del Servicio de Familia y solicitar el dinero de estímulo. La aplicación estará disponible en 9 idiomas diferentes. Solo se aceptará una solicitud por hogar. ¿Quiénes podrán recibir este dinero de estímulo? Bueno, para calificar a este cheque de estímulo único, los ingresos de los solicitantes deben estar por debajo del 200% del nivel federal de pobreza, es decir, que usted debe ganar menos de $30,000 anuales para individuos solteros y $60,000 anuales para una familia de máximo de 4 personas. Los solicitantes deben proporcionar pruebas de las calificaciones relevantes, incluidas su identificación y los niveles de ingresos que tiene su hogar. Los documentos de respaldo pueden ser sus tarjetas verdes o identificaciones estatales. Puede también ser declaraciones de impuestos del año 2020 o 2021. Pueden ser las licencias de conducir, pasaportes, documentos del seguro social o prueba de que califica para otros programas de asistencia, como ser el CalFresh o la asistencia temporal para familias necesitadas. Cabe señalar que el Servicio de Familias va a seleccionar al azar a estas familias o personas en todo este grupo de solicitantes elegibles para que reciban este dinero. Obviamente se va a dar prioridad a las personas que tengan riesgo de quedarse sin un hogar, así como también el tema de personas que tengan problemas de salud. Los destinatarios no tendrán que devolver nada del dinero y van a poder usarlo en lo que quieran. El dinero del estímulo se va a transferir automáticamente a las cuentas bancarias de los solicitantes que sean seleccionados. Y muy bien, ahora hablemos del alivio que se está por despegar en Florida. Bueno, los residentes de Florida van a poder obtener casi $500 en efectivo en este año, el cual podría sumarse a los $2,000 millones en fondos de desgravación fiscal. En diciembre del año 2022, el gobernador Ron DeSantis promulgó un proyecto de ley el cual otorgaría un crédito de peaje a más de 1 millón de conductores. Dará a los residentes elegibles en el estado un crédito del 50% en su cuenta cada mes, de acuerdo con esta ley.
Se espera que el efectivo tenga prácticamente un valor promedio de más de $480 en este año 2023. Los vehículos de dos ejes van a calificar y los conductores deben tener cuentas de peaje que estén al día con el Estado. Así que si usted es un conductor, vive en Florida, no espere más, vaya y obtenga este efectivo, porque sin duda alguna lo ayudará mucho. También traemos el programa de alivio hipotecario de California, pues miles de propietarios de viviendas en apuros están recibiendo ayuda con los pagos hipotecarios atrasados durante la pandemia del programa de California llamado Mortgage Relief. Los funcionarios anunciaron a principios de este año que 3 nuevos grupos van a ser elegibles para la ayuda: propietarios de viviendas cuyas hipotecas tenían un reclamo parcial o aplazamiento, aquellos que no hicieron un segundo pago de hipoteca después de junio del 2022 y aquellos con una residencia principal que incluye hasta 4 personas o unidades. Los propietarios de viviendas que anteriormente habían recibido ayuda del Estado también podrán obtener más dinero de este alivio hipotecario. Por último, traemos el pago único de energía entre $250 y $600 disponible ya mismo para los estadounidenses. Los pagos de energía son muy famosos hoy en día. Hay un pago de entre $250 y $600 y está disponible en un estado en concreto. Exactamente, solo quedan 3 semanas para poder solicitar este pago directo único. Los residentes elegibles del estado de Connecticut podrán solicitar un pago bajo el programa de asistencia de energía SIP de Connecticut. ¿Para qué son los pagos? Un pago está disponible para residentes de bajos ingresos. Este programa distribuye pagos de entre $250 y $600 para ayudar con el costo de las facturas de energía durante el invierno. Las solicitudes para la ronda más recientes se cerrarán exactamente el 31 de mayo y se pueden realizar en línea. La mayoría de los solicitantes exitosos van a recibir su dinero directamente en su compañía de servicios públicos y el reembolso se va a reflejar en su próxima factura. Los residentes cuyas facturas estén incluidas en su alquiler van a recibir el pago directamente. ¿Quiénes son elegibles para esto? Los hogares deben cumplir con 3 criterios para ser elegibles. 1. Ser residente de Connecticut. 2. Tener un número de seguro social. Y 3. Cumplir con las pautas de ingresos, menos del 60% del ingreso medio del estado o recibir uno de varios beneficios. Las familias elegibles generalmente reciben beneficios que van desde $250 a $600 solo en beneficios básicos. El pago exacto va a depender del nivel de ingresos, del tamaño de su hogar y si es que hay un miembro que sea vulnerable en el hogar. Cierre de pagos. Bueno, particularmente y muy importante para algunos residentes de Connecticut es que este programa, después de que otro programa local de asistencia energética cerrara antes de tiempo, es el único que sigue vigente. Operation Full fue el uno que anunció el viernes 14 de abril que cerraría las solicitudes debido a un gran volumen de pedidos. Este programa utilizará el dinero de donaciones privadas y de fondos gubernamentales para ayudar a alrededor de 8,000 hogares a pagar sus facturas de energía cada temporada. Operation Full también planea reanudar la asistencia energética cuando su programa de verano-otoño abra el 1 de agosto.